Trajeron a Lucía Sánchez a la sala del tribunal como si fuera algo peligroso. No con violencia, sino con silencio. El tipo de silencio que dice, no perteneces aquí. El tipo que te aplasta sin siquiera tocarte. Tenía 14 años. Apenas medía 1,5 metros. Sus muñecas estaban encerradas en esposas de acero. Pero su barbilla, levantada. La sala del Tribunal de Distrito 2 en Málaga estaba revestida de madera y era gélidamente fría. Filas de adultos se dispersaban por los bancos, murmurando como si el veredicto ya les hubiera sido susurrado. En algún lugar al fondo, un alguacil bostezó. Una mujer con un moño apretado tecleaba en su iPad sin siquiera mirar hacia arriba. Y en el centro de todo, repantigado en su silla de cuero alta, estaba el juez Antonio Morales, blanco, de 63 años, párpados pesados de cinismo, una taza de café equilibrada en un posavasos, como si la justicia fuera solo otro hábito. No la miró. No al principio. Otra niña enfadada, murmuró en su micrófono sin ceremonia. Hogar de acogida, tal vez una evaluación psiquiátrica. Cárcel juvenil si sigue hablando de más. Ya conocemos el patrón. Una risita recorrió la sala como una corriente de aire, silenciosa pero afilada. Lucía tomó su lugar en la mesa de la defensa, las esposas tintineando débilmente. No se sentó. Se quedó de pie y lo miró. Directamente. Señoría, dijo con voz clara, acaba de violar el protocolo federal en una audiencia de título 4E. Morales parpadeó, finalmente mirándola. Ella no se inmutó. Emitió una orden de separación sin notificación previa por escrito ni consideración de colocación con familiares. Eso hace que su fallo sea procesalmente inválido. La sala dejó de respirar. Una tos resonó desde el fondo. La secretaria judicial se congeló con los dedos a medio teclear. Morales se enderezó en su asiento. ¿Qué? Lucía no esperó. Sección 471-A. 29 de la Ley de Seguridad Social. La leí después de que firmara la orden que me separó de mi madre. No pensó que me daría cuenta. El silencio se rompió. El asistente del juez, joven, pálido, tragó saliva y revisó el expediente digital. Su rostro palideció. Morales se inclinó hacia adelante. ¿Crees que citar un estatuto te da la razón, señorita Sánchez? No creo que tenga razón, respondió ella. Sé la ley. ¿Y usted? Jadeos. Reales. La mandíbula de Morales se tensó. Tienes 14 años. Y usted, 63, aún llamando a niños como yo, casos, en lugar de nombres. Por un segundo, solo un segundo, la máscara de Morales se deslizó. Su sonrisa vaciló. No sabía qué hacer con una niña que no se encogía. Lucía dio un paso más cerca. Aceptaré las consecuencias por hablar, pero usted responderá por violar la ley. No lo dijo alto. No necesitaba hacerlo. La verdad, cuando sale de la boca de alguien inesperado, no necesita volumen, solo necesita valentía. Afuera, el aire de enero se aferraba como hierro, pero Lucía no tembló. Un oficial de la corte la acompañó por el pasillo hacia la sala de detención, pero no la tocó. Algo había cambiado en la sala, algo eléctrico. Ella lo sentía. Desde atrás, la voz de Morales la siguió. Tomaremos un receso de 15 minutos, ladró. Despejen la sala. Pero incluso él sonaba inseguro. En el pasillo, Lucía se apoyó contra la pared, su respiración estable. Frente a ella, Morales apareció, su toga ondeando detrás como un juez intentando escapar de su propia sala. La miró. Realmente la miró. ¿Eso lo ensayaste con alguien?, preguntó bruscamente. ¿Un tutor? ¿Abogado? ¿Quién está detrás de esto? Lucía ladeó la cabeza.
Nadie, solo yo. No mientas. Ella se encogió de hombros. Cuando creces en acogida, o te ahogas, o aprendes a respirar bajo el agua. Él la miró fijamente. Leí cada informe de colocación, cada exención, cada cláusula que usaron para sacarme de mi hogar, y luego leí todo lo que no querían que supiera. Sacó un montón de papeles arrugados de su mochila, páginas resaltadas, notas al pie garabateadas a lápiz. Su arma no era ruidosa, era impresa, a doble cara y organizada por subcapítulo. Morales tragó saliva. No me importa cuán inteligente creas que eres, niña, dijo, con voz baja. Este lugar no es para ti. Lucía levantó la vista. Tal vez no, dijo, pero tampoco será el tuyo por mucho tiempo. Detrás de ellos, a través de la puerta de vidrio, alguien estaba grabando. 15 minutos no eran suficientes para contener la tormenta que se había desatado en la sala 2B. Cuando el juez Morales regresó al estrado, algo había cambiado. La sonrisa había desaparecido. El café permanecía intacto. Lucía Sánchez se puso de pie nuevamente. No ya una acusada, sino una desafiante. Sus muñecas aún estaban esposadas, pero el silencio a su alrededor se sentía menos como control y más como miedo. Morales carraspeó. «Reanudaremos esta audiencia», dijo, evitando sus ojos. «Sigamos, con el procedimiento estándar». Pero era demasiado tarde para estándar, porque la niña que pensó que podía desechar ya había agrietado el suelo bajo sus pies. En el pasillo afuera, Lucía se sentó en un banco de madera dura durante el receso, sus dedos trazando el borde de un estatuto impreso como si fuera un escudo. No notó al alguacil observándola desde un lado, ni a la estenógrafa de la corte susurrando al asistente. ¿Realmente citó el 471 a 29? ¿De memoria? Sí, fue la respuesta. Impecablemente. Dentro de las oficinas, el juez Morales paseaba. Su asistente, Gómez, sostenía una carpeta temblando en sus manos. «Señor», dijo con cuidado, «hay un problema». Morales se detuvo. Además de ser corregido frente a una sala por una estudiante de secundaria, Gómez dudó. Tenía razón, sobre el Código Federal. ¿Y qué?, ladró Morales. Ha presentado una solicitud formal de revisión judicial, redactada por ella misma. En papel oficial del condado, la mandíbula de Morales se apretó. ¿Cómo demonios supo siquiera cómo? Citó un precedente de 2004. INRE TLR está pidiendo una reevaluación de emergencia de su orden de colocación. Morales se volvió hacia la pared, sus manos agarrando el borde del escritorio. «Esto no puede hacerse público», murmuró. «Ya tengo a la prensa husmeando tras esa auditoría de la agencia de acogida». Gómez no respondió. No necesitaba hacerlo, porque todos en ese edificio ya habían oído lo que pasó. Lucía sabía que el sistema estaba amañado. Lo había sabido desde el día en que una trabajadora social se paró en la puerta de su apartamento, diciéndole a su madre con voz melosa que esto será temporal y es por su propio bien. Lo había sabido cuando la trasladaron 3 veces en 6 meses, cada vez con menos explicaciones y más sospechas. Y lo había sabido sobre todo cuando le dijeron que era demasiado difícil de colocar. Pero ser difícil, había aprendido, no era un defecto, era una forma de supervivencia. La segunda mitad de la audiencia fue apresurada. Morales apenas la miró. Aprobó una colocación temporal con familiares pendiente de revisión adicional y golpeó su mazo como si pudiera borrar el daño ya hecho. No volvió a hablarle directamente a Lucía, pero ella no necesitaba que lo hiciera, porque los susurros ya se estaban extendiendo. La niña que enfrentó al juez, la pequeña que citó la ley federal, el sistema que parpadeó primero. En el área de detención,
una joven defensora pública llamada Elena Navarro encontró a Lucía sentada sola. Acercó una silla. «Lo asustaste de muerte», dijo suavemente, su voz entre impresionada y maternal. Lucía no sonrió. No quería asustarlo, quería que escuchara. Navarro asintió. «No olvidará esto». Lucía miró las esposas aún en sus muñecas. «Nos tratan como si fuéramos estúpidos, como si no leyéramos, como si estuviéramos demasiado rotos para entender». «No estás rota», dijo Navarro. «Eres peligrosa». Lucía alzó una ceja. «Eso es algo bueno», añadió la mujer, sonriendo. «Peligrosa para el tipo de personas que piensan que pueden controlarte». Lucía finalmente sonrió. Solo un poco. Esa noche, de vuelta en el hogar de acogida temporal, Lucía yacía despierta mirando el techo. No tenía miedo. No exactamente. Pero el peso de lo que había hecho comenzó a asentarse. No miedo. Presión. Presión para seguir demostrando que era más de lo que esperaban. Más que un expediente. Más que una estadística. Al otro lado del pasillo, la pareja que la acogía, una pareja mayor y tranquila llamada los López, susurraba sobre ella mientras tomaban té tibio. «Es diferente», dijo la señora López. «Inteligente», acordó su esposo. «Realmente inteligente, no solo de notas, aguda y enfadada. Tiene derecho a estarlo». 2 días después, Lucía entró en el comedor de su colegio como si nada hubiera pasado, excepto que todo había cambiado. Los estudiantes la miraban, algunos susurraban, algunos ofrecieron tímidos choques de manos como si fuera un ícono rebelde. Otros mantenían la distancia. Incluso el director, el señor Fernández, le ofreció una extraña y educada sonrisa al pasar. Se sentó sola, hasta que una chica se acercó, pequeña, con gafas, dedos nerviosos temblando. «¿Es verdad?», susurró la chica. «¿Lo que dicen? ¿Que callaste a un juez?». Lucía se encogió de hombros. «Solo dije la verdad». La chica dudó. Luego se sentó. «Mi primo está en el sistema», dijo. «Lo tratan como si fuera un mueble». Lucía la miró. «Entonces tal vez él también necesita aprender la ley». Y así algo comenzó. Mientras tanto, en el juzgado del condado, el juez Morales estaba en modo de control de daños. Los correos inundaban su bandeja de entrada. Un bloguero legal ya había captado la historia. Adolescente cita ley federal en la corte, juez retrocede. Su nombre estaba en el titular. Peor aún, también el de ella. Lucía Sánchez, 14 años, sacó el expediente del caso nuevamente. Leyó las notas de la trabajadora social. Defensiva, argumentativa, inestable. Frunció el ceño. En ninguna parte del informe decía, altamente articulada, autoeducada en derecho civil, dueña de su propia narrativa. Morales se frotó la frente. Ya no estaba preocupado por la niña, estaba preocupado por lo que ella representaba. Si una niña podía romper el sistema así, ¿cuántos otros estaban mirando? Esa tarde, Navarro llamó a la puerta del hogar de acogida de Lucía. Lucía respondió con su sudadera y vaqueros, un grueso cuaderno bajo el brazo. «¿Sigues estudiando?», sonrió Navarro. «Siempre». Navarro entró. «Una cadena nacional quiere entrevistarte». Lucía se congeló. «No». Navarro parpadeó. «¿Por qué no?». «No hice esto para ser famosa», dijo Lucía. «Lo hice porque nadie más lo haría». «Pero ahora la gente está escuchando». Lucía miró su cuaderno. «Solo quiero que otros niños sepan que no tienen que aceptarlo, que pueden hablar, incluso cuando la sala dice, cállate». Navarro exhaló lentamente. «Entonces di eso». La entrevista se emitió 3 noches después.
Lucía se sentó frente a un fondo azul, sin maquillaje, sin pulir, solo honestidad cruda. No quiero ser un titular, dijo al micrófono. Quiero ser escuchada. Levantó su cuaderno. Esto es lo que esperan que nunca toquemos. La ley, las reglas, el poder que dicen que no es nuestro. Miró directamente a la cámara. Pero lo es, y tienen miedo porque lo descubrí. Entre bastidores, Navarro se secó los ojos. En algún lugar en una casa silenciosa, un juez agotado apagó su televisor y miró a la oscuridad. En un centro juvenil del centro, 3 niños en acogida pasaban una copia impresa de la transcripción de Lucía, sus ojos abiertos con algo raro. Esperanza. No esperaban que apareciera en la audiencia disciplinaria. Pero Lucía Sánchez nunca había sido de seguir reglas silenciosas, las que decían, tuviste tu momento, ahora desaparece. Entró en la sala con una libreta legal bajo el brazo y una calma que inquietaba a todos en la habitación. Reporteros se alineaban en el pasillo. Un zumbido silencioso de curiosidad se aferraba al aire. Dentro, el panel de conducta judicial estaba en una fila rígida. Trajes grises, voces cortantes, expresiones neutrales ocultando egos fuertemente agarrados. Y al final de la mesa, por una vez no en el estrado sino en el asiento caliente, el juez Antonio Morales, sin toga, solo un hombre. No entiendo por qué estoy aquí, dijo, con voz baja pero aún obstinada. Esto es por una audiencia. De hecho, corrigió uno de los miembros de la Junta, hojeando una pila de quejas. Esto es por un patrón. Esa audiencia solo lo expuso. La mujer a su izquierda tocó una página. Fallos despectivos, comentarios racialmente sesgados, violaciones repetidas del debido proceso en casos de dependencia. La mandíbula de Morales se tensó. He servido a este condado durante 30 años. Y una niña de 14 años hizo en 5 minutos lo que ningún abogado se ha atrevido a hacer en 3 décadas, respondió ella. Corregirlo. Afuera de la sala, Lucía esperaba. Aún no le permitían entrar. Pero estaba bien. No estaba aquí para mirar. Estaba aquí para hablar. Cuando la llamaron, la sala se quedó en silencio. Tomó el estrado sin dudar. Se sentó erguida. Habló claramente. No estoy aquí para arruinar la carrera de alguien, comenzó. Morales levantó la vista. Estoy aquí porque si alguien como yo, negra, pobre, en acogida, puede ver las grietas en el sistema, entonces no son solo grietas, son abismos. Uno de los panelistas alzó una ceja. ¿Alguien preparó tu declaración, señorita Sánchez? No, dijo Lucía. Pero gracias por confirmar sus expectativas. Una risa silenciosa recorrió la fila de la prensa. Continuó. La primera vez que el juez Morales me vio, no vio a una estudiante, ni a una hija, ni a un ser humano. Vio papeles, vio un expediente. Levantó su libreta legal, llena de estatutos, notas al pie y fechas. Así es como sobreviví. Aprendí las reglas porque el sistema contaba con que no lo haría. Morales habló por primera vez en su presencia. Tal vez te subestimé, dijo en voz baja. Lucía lo miró sin parpadear. No me subestimaste, respondió. Me borraste. Y el silencio cayó como un telón. La Junta falló en una semana. Morales fue removido del estrado por conducta procesal indebida reiterada. El fallo llegó a los titulares, pero Lucía no los leyó. Tenía cosas más importantes que hacer. Esa primavera fue invitada a hablar en una cumbre estatal de jóvenes en acogida. Llevaba la misma sudadera. Sostenía el mismo cuaderno. Pero esta vez, la multitud no vio a una rebelde ni a un número de caso. Vieron a una líder. No soy especial, les dijo a la sala llena de adolescentes, algunos en acogida, otros recién salidos, todos mirando con ojos cautelosos. Solo soy ruidosa.
ruidosa en un idioma que no esperaban que hablara. Hizo una pausa. La ley es un idioma, y cuando alguien intenta silenciarte, aprende a hablar más alto de lo que ellos escuchan. Los aplausos surgieron, no educados, sino poderosos, porque no estaban aplaudiendo a una niña que ganó una audiencia, estaban aplaudiendo por la posibilidad de que ellos también pudieran. 2 meses después, Lucía recibió una carta por correo. Academia Legal de Salamanca. Programa de jóvenes eruditos tempranos. Beca completa. Inmersión de verano. Trayectoria de mentoría. Al final de la carta, escrito a mano en tinta azul: la ley necesita más guerreros como tú. Decano Ramírez. No lloró. Dobló la carta 3 veces, la colocó en la parte trasera de su cuaderno y volvió a estudiar. Aún más por leer. Siempre más por leer. Porque la lucha no había terminado. No para ella, no para los niños como ella. Pero ahora tenía una espada. Y su espada estaba hecha de palabras.